Al profesor Armando Costa y Lara lo mataron 2 veces. La primera, hace hoy 50 años. Salía para el trabajo junto a su señora cuando desde esa ventana Samuel Blixen y otros terroristas lo acribillaron a balazos. Los asesinos lo acusaban de ser el ideólogo de una supuesta organización que se llamaba el Comando Casa Tupamaro. Para afirmar eso, se basaban en el testimonio de una persona que ellos secuestraron y estando secuestrado le dijo obviamente lo que querían escuchar. Pero lo mataron sobre todo por ser un educador que se oponía fervientemente a la manipulación totalitaria en la enseñanza. Lo mataron por defender la laicidad. Así de simple, así de trágico. Al profesor Armando Costa y Lara lo mataron 2 veces. La segunda en el 2017, acá, en el Palacio de Mármol, cuando por ley le quitaron el nombre al Liceo 26, que llevó su nombre en su homenaje durante más de 40 años. Por eso te pedimos que firmes esta petición destinada al Ministerio de Educación y Cultura para que volvamos a tener un liceo llamado Profesor Armando Costa y Lara, para homenajearlo a él, pero también a todos los profesores y estudiantes que cada día luchan por mantener el legado de Varela, una educación pública, laica, gratuita y obligatoria. Esta petición se mueve por las redes, así que te pedimos no solamente que firmes, sino que las compartas con tus amigos y si puede, que la patrocines. Así llega más gente. Participá, sumate, porque la democracia se defiende cada día recordando a las víctimas de todos los terrorismos. No dejes que te engañe. El pueblo es el soberano. En esta segunda parte del video te vamos a contar los hechos de tan trágico día y trataremos de hacerlo con el máximo de respeto a todos los que perdieron su vida. Como vimos en el video anterior, hacía 10 años que operaba una organización terrorista en Uruguay y para 1972 sus mandamás del régimen de Cuba los habían convencido de atestar un gran golpe, asesinando en un mismo día 6 personas de las 30 que ellos habían condenado a muerte. El plan se llamó Hipólito y no salió nada bien. A las 6:55 de la mañana, un comando terrorista asesina a Oscar de León. El vehículo que lo llevaba fue interceptado en Rivera y Ponce por una camioneta pick-up con un comando Tupamaro. No conformes con la emboscada inicial, los terroristas se bajaron de su vehículo y abrieron nuevamente fuego sobre los policías gravemente heridos. Junto al comisario de Lega murió también el agente Carlos Leites y meses después lo haría el agente Sagunto Goñi. A las 9:55 de la mañana, un comando terrorista asesina al capitán de corbeta Ernesto Moto. Vivía junto a su madre y abuela en la ciudad de Las Piedras. Al caminar hacia la parada del ómnibus en Aparicio Saravia y Baltasar Brum, fue asesinado por la espalda por disparos de varias armas desde un vehículo que pasó y se dio a la fuga. A las 10:20 de la mañana, un comando terrorista asesina al profesor Armando Costa y Lara. Cuando salía con su esposa de la vivienda en la calle San José y barrio Zamorín, fue asesinado por disparos de armas de asalto y subametralladoras ubicadas en una ventana del segundo piso de la iglesia metodista. Este templo había sido copado por el comando Tupamaro, habiendo reducido y amenazado a su personal y niños que se encontraban en él. En un video anterior te contamos cómo además se ha mancillado su memoria con mentiras al quitarle en el 2017 el nombre al liceo que lo llevaba en su honor. A las 12:45, en un enfrentamiento, la policía mata a Norma Pagliano y Jorge Dropo. Circulaban por General Flores en una camioneta cargada de armas para realizar alguno de los otros 3 atentados que por diferentes razones ese día no se concretaron. Ante la presencia policial se dan a la fuga. En el Cerrito de la Victoria el vehículo se detiene y bajan 2 terroristas para cubrir con fuego la retirada del resto. Queda también en el lugar herido un subcomisario. Casi al mismo tiempo, la policía llega a Amazonas 14:40 y en un enfrentamiento mueren Ivette y Luis Martínez. Son capturados 2 terroristas más. Uno de ellos, en la mañana, había matado al capitán Moto. Sobre la misma hora, la policía llega a la vivienda de Pérez Omar y mueren en un enfrentamiento Alberto Candal, Gabriel Schroeder, Armando Blanco y Horacio Rovira. El tiroteo se produce cuando al llegar la policía, 2 de ellos, que estaban en una camioneta afuera, abren fuego y se refugian adentro de la casa. Y con esto deberíamos cerrar
tan amargo día, ¿no? Pero este día no termina así, porque los padres de Horacio Rovira, una de las víctimas de ese día, un joven de 18 años que había integrado la organización terrorista y que fue muerto en Pérez Gomar, esos padres luego viajaron a Cuba, conocieron el régimen y se decepcionaron al ver que no era ni más ni menos que una dictadura. Volvieron, escribieron cartas, escribieron libros y 4 décadas después, en una habitación de hotel como esta, no pudiendo soportar más dolor, se quitaron la vida. Antes habían escrito un libro del que voy a repasar solo una frase. Está escrito para Horacio. Dice Horacio: el sistema de igualdad social que generaría el hombre nuevo, justo, bueno, no existe, Horacio. Moriste por un espejismo. Y siguen: te asesinaron 1 y 1000 veces más en todos los muertos que cayeron por ese sistema en el mundo. El libro se llama Utopía y Dolor. Y eso es el 14 de abril. Comienza con una utopía y termina con dolor, con mucho dolor. En esta tercera y última parte vamos a repasar cuáles fueron las consecuencias de los trágicos hechos del 14 de abril de 1972 y cómo todavía hoy convivimos con algunos de sus ecos. Pero antes debemos comprender que hay 2 formas de ver la historia. La primera es juzgando a los protagonistas por lo que sabemos que hoy pasó. Eso sería con los ojos del presente. Pero la que te ofrecemos aquí es a través de los ojos del pasado. Y basándonos en lo que decían, intentar comprender lo que pensaban los protagonistas que les tocó vivir esos trágicos momentos. Porque hoy, con el diario del lunes, es mucho más fácil, ¿no? Para los terroristas y muchos miles que los apoyaban, la Revolución Cubana había sido un éxito y copiarla en toda América era el mandato de la hora. Además, las sucesivas derrotas electorales de la izquierda en Uruguay los habían convencido que solamente les quedaba la vía de las armas. Les parecía que el mundo se encaminaba inexorablemente hacia el socialismo y que ellos estaban viviendo los últimos años del régimen capitalista mundial. Creían que la Revolución Cubana iba a traer paz y prosperidad y felicidad al pueblo cubano. Con esa lógica se lanzaron a las armas. No sabían lo que sabemos hoy. Claro que no. Por eso hicieron lo que hicieron. Y no es menos cierto que los que votaron el 14 de abril de 1972 el estado de guerra interno estaban convencidos que debían hacer eso, debían poner todos los medios del Estado para detener esta agresión marxista, leninista, continental y mundial. Así que la principal consecuencia del 14 de abril de 1972 fue el estado de guerra interno que votó el Parlamento al día siguiente. ¿Qué significó eso en términos concretos con respecto a la lucha contra el terrorismo? Varias cosas que vamos a detallar. Las Fuerzas Armadas dejaron de solo colaborar con la policía y pasaron a tener un papel protagónico. Por ejemplo, antes realizaban el cerco a los allanamientos, pero no detenían a los sospechosos. Ahora entraban y los arrestaban ellos mismos. Porque pese a su compromiso y el sacrificio inmenso que pagó con la sangre de sus agentes y oficiales, la policía no pudo con los terroristas, por varias razones. Una, la infiltración dentro de sus propias filas. Por ejemplo, tenían un traidor que trabajaba en el hospital policial y le pasaba los domicilios y demás datos a los terroristas, y de esa manera podían ejecutar al que ellos quisieran, como lo hicieron
varias veces. El segundo efecto importante del estado de guerra es que los sospechosos de terrorismo fueron juzgados por la justicia militar. Esto le dio un golpe fundamental, porque tenían acobardada a la justicia civil. Entendámonos bien, la justicia ordinaria no está preparada ni diseñada para lidiar con movimientos terroristas. Por eso se fugaba la información sobre allanamientos o sobre las declaraciones, y los jueces civiles eran intimidados de miles de maneras. ¿Tú firmarías una sentencia contra unos terroristas que saben dónde vivís? ¿Pondrías en peligro la vida de tu familia? El tercer efecto concreto es que un grupo de oficiales del ejército, mediante una meticulosa labor de inteligencia, pudieron comenzar a desarmar el complejo entramado de la organización terrorista y capturar uno a uno a todos sus integrantes. Es cierto que existe abundante evidencia que los interrogatorios fueron con múltiples medios de presión, mediante la tortura o la amenaza de la misma. Pero también es cierto que todos los líderes detenidos se sumaron a la vida política una década y media después, y que en todo 1972 ni una sola persona fue detenida y luego desaparecida. Se cometieron excesos, claro que sí, pero los mayores vendrían luego que el movimiento terrorista ya estaba totalmente derrotado. Volveremos con un video sobre ese tema en detalle. Repasando, hemos visto tres efectos concretos: el papel protagónico de las Fuerzas Armadas, el rol de la justicia militar y la detallada labor de inteligencia. ¿Dónde ocurrió este hecho de particular significación histórica? Si alguna vez te preguntaste dónde se logró la victoria contra los terroristas, fue aquí, en lo que hoy es un conjunto de viviendas, era la sede del Batallón de Infantería Florida. Aquí un grupo de oficiales lograron quebrar la estructura clandestina y terrorista que querían imponernos un régimen de partido único. Algunos de los oficiales que lograron eso sin derramar demasiada sangre, hoy están presos en Domingo Arena, porque la patria paga mal a quien la sirve bien. En definitiva, y para cerrar esta serie de 3 videos, la consecuencia del 14 de abril de 1972 fue la guerra. Y nos vinimos a la Plaza del Entrevero porque, aunque no lo veamos cuando pasamos cada día, aquí está representado en el bronce lo que la guerra significa: un choque brutal de hombres, animales y aceros. El artista recogió ese choque, ese brutal instante. Y te puedo decir que de todo lo que leí o de lo que viví sobre la guerra, hay una frase que la describe a la perfección: la guerra es el infierno. Y tenemos que entender que la guerra que el Estado declara el 15 de abril de 1972 fue justa, porque el Estado se defendía de quienes querían cambiarnos nuestro sistema de vida. Fue necesaria, porque gracias a ella disfrutamos de la democracia que disfrutamos. Pero no por eso fue una guerra menos sangrienta, menos trágica y menos cruel, porque la crueldad es la esencia de la guerra. Hay que entenderlo. Muchas gracias.